Qué rico. Y el clicker también, gracias por esa presentación, muchísimas gracias. Así es, Eric. Bienvenidos Adelante. a reírnos, a pasarla bien, a gozar, pero muy importante, a aprender, eso es importante. Gracias por esa linda presentación. Así es, Eric. Oigan, señores, yo me voy a sentar porque por un ratito, para observar a estas hermosas mujeres y a estos grandes profesionales del futuro, que se ubica, dónde está esa gente a la que le voy a hablar. Identifiqué que precisamente, esto como que se salió de orden, se le medio corrió la letra. Y precisamente fue en ese momento en donde me di cuenta de que mi trabajo no era solamente informar, mi trabajo era mover, empatizar y convertirme en una personalidad a la que la gente quisiera ver, lo que me convirtió en un influyente. ¿O me equivoco? Me equivoco, directora. ¿Usted qué dice? Estamos en lo correcto. Dice ella que está en lo correcto. Estamos en lo correcto. Bueno, aquí lo que decía y a lo que iba directamente con esto que les estaba platicando es que me regí por unas siglas muy importantes en nuestra carrera, señores. Y yo sé que muchos de ustedes estarán esperando que hablemos de cuán riguroso debemos ser al informar, a escribir, al presentar. Otros también se estarán preguntando, ¿y qué pasa con la objetividad? ¿Qué pasa con la imparcialidad? ¿Qué pasa con la veracidad? De eso vamos a hablar más adelante. Pero de lo que quiero hablarles, y di para atrás, de lo que quiero hablarles es precisamente de estas siglas que yo elegí, que son multimedialidad, que es parte de lo que somos cuando somos influyentes y periodistas, la inmediatez, que es lo que nos da las redes sociales, por eso nos convertimos en influyentes y por eso tenemos esa capacidad de llegar, y por supuesto, la interactividad, que es lo que nos da también las redes sociales. Hoy ustedes, yo por ejemplo publico, vamos a hablar de un tema específico, que tiene que ver con entretenimiento, muchachas. Hace algunos días, un actor, durante una presentación, Will Smith, ¿verdad?, se paró y le dio una cachetada al presentador Chris Rock. Una pecosa, le dicen aquí. No, ustedes tienen otro nombre también. Una con los deditos, ¿cómo se llama Sí, esta? una pecosa, un manoplazo. No, a mí me dijeron que había otra. Un golopón. Ahí está. ¿Un golopón? Un golopón. Sí, porque fue con la mano abierta. No, porque un golopón es como cerrada. Ah, Oh, como una trompada. Pero lo sonó. No, no sonó, no sonó. No lo sonó. Ah, sí, lo sonó, le dio la cachetada. Ah, sí, exacto. Pero bueno, a lo que iba con eso es que acto seguido, cuando esto sucedió, muchos de nosotros pensábamos que esto era parte del guión de este programa, ¿no?, de los Oscars. Subo el video, grabado desde mi televisor. No pasaron ni 30 segundos, un minuto. Y ya ese video tenía casi 4,000 vistas en menos de 30 segundos. Utilizando evidentemente los numerales apropiados, tagueando, sumando a los actores involucrados en el incidente. Y ahí, inmediatamente, recordé también mis siglas, porque esto es mío, la multimedialidad, la inmediatez que tienen las redes sociales y la interactividad que pudimos tener durante ese proceso de subir ese corto video y de que la gente del mundo se enterara, además de que lo estaban viendo en televisión, en un medio tradicional, de qué era lo que estaba pasando. Les traduje lo que dijo Will Smith y además de eso, le puse en contexto por dentro de lo que estaba sucediendo. Con eso dicho, lo importante de que cuando somos periodistas, sí somos influyentes. Ahora bien, aquí sí escuchen muy bien, y ustedes, esta nueva generación que viene saliendo de la universidad o que está yendo a la universidad ahora a aprender lo que son nuestros cánones del periodismo, nunca pueden olvidar que es importante aferrarse a la verdad. Ahí sí no pueden cambiar. Usted tiene que ser lo más veraz posible y sin duda tener, como siempre digo yo, si va a decir que el burro es verde, tenga los pelos en la mano para decir que el burro es verde. ¿Ok? Eso es importantísimo. Vamos con la próxima. Y bueno. ¿Te puedo comentar algo? Sí, usted diga. Tú sabes que tú dijiste, y aquí hay una maestra, que las redes sociales no son un medio oficial. Y yo creo que es un tema de generación, Eric. Porque para muchos de mi edad y más jóvenes,
las plataformas digitales son un medio mucho más veraz, mucho más cercano y entiendo que mucho más viable para ellos que un periódico, que un canal de noticias. Entonces, por eso creo que todos los canales de televisión y todos los periódicos han estado migrando a las plataformas digitales. Gaby, Pero has terminar. dicho Ajá. que las redes sociales son más veraces que los medios No, tradicionales. no, no, a ver, no he dicho eso, porque nos encanta a Gaby. veces malinterpretar, profesora. No, para aclarar. Gaby. Yo no he dicho que uno no es más veraz que otro. Hagan silencio. No he Sí, dicho que escuchen, uno escuchen. no es más veraz que otro. Tampoco he dicho que uno es más importante que otro. Sí he dicho que las plataformas digitales hoy en día tenemos que indiscutiblemente integrarlas como una plataforma oficial de información. Acabas de decir algo importante, directora, usted me puede corregir. Debemos convertirlas en una plataforma oficial de información, pero no lo son, Gaby. Porque todavía no. porque hay una generación que no te prende la televisión para ver CNN. Y a eso vamos. Hay una generación que no te busca el periódico, pero sí te busca en Instagram CNN, sí te busca en Instagram, te sigue a Christian Amanpour y te sigue a Barbara Walters en las redes sociales. Pero ¿qué pasa, Gaby? Mucha de esa gente ve el contenido, ve la información en las redes sociales, pero para dar la veracidad de que eso es así, tú vas al medio tradicional para confirmarlo. Muy bien. Ahí Totalmente. está. Pero aquí yo le hago la pregunta a ustedes. Venga. ¿Cuántas veces, y nosotros sabemos porque los periódicos funcionan así, las noticias, cuántas veces no hemos visto y sabemos que los periódicos y los medios tradicionales no necesariamente son lo que dicen siempre la verdad, porque para poder sustentarse tienen que vender muchas de las verdades y hay muchos periodistas que no pueden libremente hablar en esos medios tradicionales. Fíjate una cosa, y qué bueno que lo mencionas, tienes un punto muy válido. La única debilidad hasta el momento que tienen las redes sociales, excepto por YouTube, diría yo, y Reddit, que son redes sociales o por lo menos plataformas que tú puedes publicar sin límite, es la cantidad de texto, contenido para tú poder informar de forma correcta y que no pase lo siguiente, no la desinformación, sino la falta de información, que es donde llegamos a la falacia. Porque es lo que sucede mucho. A veces la información que están viendo en las redes sociales es perfecta, es real, ¿no? Viene de una fuente, ¿no? Fidedigna, real, confirmada, pero la información no está completa. Entonces no estamos desinformados, que no tenemos, no tenemos la cantidad de información para poder discernir y saber exactamente Pero gracias a las de qué se redes trata todo. sociales sabemos lo que está pasando en países en conflictos que no pueden informar a través de medios tradicionales. Hay que decir que un país como Venezuela, que nosotros tenemos tan cerca de nuestro corazón, podemos muchas veces escuchar lo que está sucediendo y ver ambas caras de la moneda por estas plataformas digitales, que no serán las oficiales, pero sí a veces son las más libres y más transparentes. Y no le restamos, y esto es importante, y qué bueno que traes ese punto, y me gusta este tipo de debate porque es muy relevante recalcar que sí, que por lo general nuestra generación y la de ustedes no nos gusta agarrar un periódico todos los días y sentarnos a leer el periódico. Y no digan que sí porque no lo están haciendo todos, Y no nos gusta tal vez sentarnos a ver un noticiero porque consideramos que si vamos a la red social lo vemos primero. Perfecto, yo lo vivo de esa manera y me parece fenomenal. Y de hecho me informo mucho de por un candidato. Al final ahí está tu decisión y tu capacidad de elección de lo que tú entiendes que es correcto, es incorrecto, es veraz o no es veraz. Gaby y Eric y Yuberki, cuando marcamos la diferencia entre un periodista y un influencer, podemos tener periodistas influencers, o sea, ambas cosas. Sin duda. Pero marcamos la diferencia porque precisamente el periodista es un profesional que va tras la información trata de buscarla de manera objetiva, veraz y contrastar el dato, contrastar la información, diversificar las fuentes. Entonces ahí que está la diferencia. Decimos que los medios tradicionales desaparecerán o los periódicos tradicionales y decimos que no. ¿Por qué? Porque la gente se confía en estos medios de comunicación
para asegurarse de que lo que se está produciendo en las redes sociales son verdaderamente informaciones que no se corresponden con las noticias falsas. Entonces yo pienso que hay que darle... Redes sociales precisamente, aunque como para hacer periodismo en redes sociales tienes que utilizar tu creatividad, tienes que ser riguroso sin duda, como bien dice la directora, pero tienes que ser innovador. Y en la innovación, y esto es importante, y los medios tradicionales no se equivoquen, ustedes y nosotros, porque trabajo para ellos también. Entonces, la objetividad es tan relativa, la veracidad puede ser. Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que buscamos ser objetivos, ser imparciales, responder a los intereses de la gente. Pero yo digo lo siguiente, que los periodistas también tienen sus corruptos preferidos. Y es difícil, si tú tienes un programa de radio, ¿verdad? Y cuando chocan intereses por los anuncios que publicas, que transmite, o porque un funcionario o es funcionario público, es tu amigo, es cercano, ¿lo vas a atacar? ¿Lo vas a atacar, Eric? Perdón, no, pensaba que estaba diciendo. ¿Lo vas a atacar públicamente? Lo he hecho, sí, porque yo puedo decir una verdad completa de una persona que yo conozco sin tener que entrar a unos puntos que a lo mejor pues, no se deben tocar. No por intereses, tal vez, o no, pero tal vez por no dar esa información y punto, omitirla, que sucede mucho en las redes sociales. Vamos a decir... Pasa mucho en las redes sociales también, a veces con marcas que tienes intereses, tal vez pago, y ahí de inmediato tú obvias lo que son competentes. Periodistas, y vamos a leer, que eso es una cosita que la directora ahorita a lo mejor les va a mencionar, hay que empezar a leer mucho más. Vamos a ver, ok, ¿por qué podemos ser periodistas e influencers? Y aquí es donde venía el asunto del que estábamos platicando ahora, que se me adelantaron las chicas, pero muy bueno. Es porque dentro de lo que son las plataformas digitales, en cualquiera de ellas, ya sea YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, por supuesto, y podemos denunciar. Se puede hacer, si lo hacemos de forma correcta, vinculando evidentemente ese contenido tal vez con un medio tradicional para poder expandir un poco más en lo que es la noticia. Podemos contar historias de abuso y por supuesto, tal cual lo hace un medio tradicional, podemos evidenciar corrupción, que era lo que usted estaba diciendo. Y qué mejor ejemplo que el del compañero que se ve ahí en pantalla, ¿no? ¿El nombre? No, ¿por qué? Dígame usted. El innombrable que se ve aquí en pantalla. Ve, entonces ya sabemos que tú eres demócrata, mi amor. Yo no dije que soy... Ven, que es mentira. Escucha bien, Gaby, yo no dije que soy demócrata, simplemente que el individuo no me parece una persona sensata, eso es todo lo que voy a decir. Pero eso no significa que me estoy definiendo como demócrata o republicano. Está bien. Pero fíjate que el trabajo cuando se es periodista y a la vez influencer es mucho más el compromiso que se asume, porque por ejemplo yo te puedo ver dando las noticias, pero yo no sé absolutamente nada tal vez de tu vida personal, pero cuando decidimos compartir nuestro trabajo en el periodismo, pero también parte de nuestra vida social, ahí tú también estás influenciando en la educación, en el comportamiento de muchas personas, de las cosas que eligen, sigue siendo como ese patrón. Entonces ahí el compromiso es aún mayor cuando se hace ambas cosas. Yubelki, yo creo que al final todos somos influencers, todos influenciamos a alguien. Aunque sea Mi mamá fue mi primer influencer. Aunque sea una comunidad pequeña, aunque sea alguien que vive al lado de ti, todos influenciamos. Eso es mentira, que para ser influencer hay que tener miles y miles de seguidores. Pero a través de las redes me refiero. Claro. Exacto, sí, a través de las redes. Pero sí hay que tener los seguidores, porque si no los tienes no puedes multiplicar, no puedes replicar tanta, o obtener los views y los likes. Y el término influencers ahora se usa en las plataformas digitales. Pero tú quieres un hombre más influencer que Freddy Veragoico. Lo que él decía en televisión aquí era ley y se creaba y se convertía en un movimiento y en algo que movía a las masas y a la mentalidad de la gente. Y yo creo que eso es un gran poder, que no es algo nuevo. También yo siento que nosotros queremos y necesitamos darle valor a nuestra voz, que al final eso es la importancia de las redes sociales y de influenciar, que no solamente es dar la información, sino de que tu voz tenga un peso y un poder.
Efectivamente, y no solamente pensar en esos likes, en esos views. Voy a subir un video y quiero 50.000, 60.000, 300.000 views. Lo importante es precisamente eso, es dar esa información. Vivimos en la era de los likes ahora mismo. ¿Cómo? Lamentablemente estamos en la era de los likes. No importa a quién le hago daño, a quién hiero, de quién hablo. Si eso genera like y vista, lo hago. Y no está bien. ¿No estamos, perdón? Que nos están complicando, no lo escucho bien, perdón. Ah, muy bien. Bueno, eso es bueno, vamos a darle más información. Fíjense una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con la directora para que ella nos ponga, por lo menos, nos defina cómo se puede ser un periodista entonces para las redes sociales si uno decide, no, voy a ser periodista pero para las redes sociales. Eso es lo que quiero hacer sin pertenecer a una cadena, por ejemplo, o a un canal. ¿Cómo ser periodistas? ¿Cómo se podría hacer entonces? Vamos a, para que demos un poquito de información un poquito más contundente, ¿no? ¿Cómo usted diría se puede ser un periodista que respete la columna vertebral del periodismo, ser veraz, etcétera, en las redes sociales, utilizando un medio tan volátil y tan rápido? Bueno, lo primero es que ese periodista tiene que formarse, tiene que conocer las técnicas, ¿verdad?, de comunicación a través de las redes sociales. Precisamente nosotros en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, a través de la carrera en Comunicación Social y Medios Digitales, estamos formando profesionales precisamente para que manejen todo lo que son las herramientas, plataformas, formatos digitales y de esa manera puedan, con ese rigor que he planteado, que debe llevar todo profesional de la comunicación, entonces comunique de manera eficaz y eficiente, ¿verdad?, las informaciones que verdaderamente les interesan a la gente y que puedan impactar de esa manera. Nosotros hemos visto que tú has planteado, o sea, de cuál es el rol que debe jugar un periodista. Y es precisamente de impactar, de producir cambios, de denunciar las injusticias, de provocar que haya un mayor desarrollo social, económico y que la gente verdaderamente esté informada para que pueda tomar las mejores de las decisiones. Entonces hay que conocer, o sea, lamentablemente el periodista tradicional que no se suba, como se dice, en el vehículo de los conocimientos de las redes sociales, del periodismo digital, se quedará atrás. Entonces, para poder impactar debe primero formarse, conocer las audiencias, porque ¿a dónde que vemos la fortaleza de los influencers? En la audiencia. Conocen la audiencia, ellos estudian y esto va en el mundo del marketing digital y de la publicidad. Nosotros nos enmarcamos más en la ciencia de la comunicación social, pero también tenemos que entrar en el mundo del marketing digital para conocer, identificar, estudiar la audiencia, qué la gente quiere y necesita saber, para que entonces nosotros como periodistas impactar a esa población. Efectivamente, muy bien dicho. Bueno, hablando de todo, ¿no? Hablemos un poco acerca de la falacia, que es uno de los grandes problemas que hay en las redes sociales, y lo platicábamos anteriormente y ustedes nos escuchaban claramente hablando de las medias verdades. Es esta información que se sube, que le falta contenido, pero sigue siendo real, sigue siendo el suceso, lo que sucedió evidentemente, pero ¿cómo trabajamos? Y directora, quiero volver a preguntarle porque me parece muy importante, especialmente para la nueva generación, ¿cómo trabajamos con la falacia? O sea, ¿cómo se puede trabajar para no caer en esto? Me estás hablando de las falacias, la fake news, la desinformación. Estamos en la era de la posverdad. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos las fake news? ¿Cómo enfrentamos la desinformación, las falacias, las mentiras? Contrastando fuentes, evidenciando y yendo al lugar de los hechos, preguntar a la gente, buscar esas informaciones que están ocultas, usar las herramientas digitales. Decimos que en Google encontramos todo. Yo, por ejemplo, ayer impartía la clase de introducción a los géneros periodísticos y a los estudiantes me hicieron una pregunta de cómo ellos
porque había una persona, un funcionario que le había negado una información. Me dice, ¿y cómo? ¿Y qué yo hago si a mí me niegan la información? Le digo, bueno, pues miren, hay un mecanismo para que ustedes puedan solicitar información. Nosotros tenemos una ley de información, de acceso a la información pública, la ley 200-04, y hay un mecanismo y un procedimiento para que usted solicite información, porque toda institución que maneja fondos públicos está en el deber de rendir cuentas. Entonces, me decían que de qué manera ellos podían proceder. Y ahí está, por ejemplo, la ley establece que todas las instituciones deben tener una página web de transparencia. Entonces, ¿cómo usar ese mecanismo, la web, la plataforma digital para uno conseguir información? Entonces, ahí uno contrasta los datos y puede entonces de manera eficiente decir la verdad por medio de las plataformas digitales. Exacto, y lo importante también que son las agencias de noticias que son esenciales también para poder uno, ¿no?, llevar, lograr conseguir información que a lo mejor no es tan accesible a nosotros, pero por lo menos pues, tenemos esas plataformas que también se pueden utilizar. A ver, en el caso de Gaby, que te veo muy entretenida, estás disfrutándolo, ¿no? Súper. A ver, Gaby, en el caso tuyo, que estás más en el área del entretenimiento, ¿no? ¿Cómo es esto que sucede muchísimo para llamar la atención del público? A veces se dicen medias verdades para que el público se pegue a ver lo que se está haciendo. ¿Cómo lo manejas tú o cómo logras no hacerlo? No son medias verdades, sino se te coloca un clickbait que los hacen los periódicos también con los titulares y la foto que te ponen en la portada para que de repente eso llame tu atención. Lo hace una mujer cuando se pone pintalabios rojos o tú te vistes para dar el tiempo con un vestido que te quede bien. No es que se dan medias verdades, es que al final yo te coloco lo que te podría interesar más para que tú sigas leyendo o viendo todo el contenido que hay. Eso es muy personal, al final yo creo que eso es de cada quien, yo no puedo generalizar, pero yo entiendo que decir que es una media verdad porque no se dice completo es un poco injusto. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, principalmente en la red de Facebook, a veces utilizan noticias que son totalmente falsas, simplemente para lograr el clic. En el caso, por ejemplo, que yo hago YouTube también, tenemos un sinnúmero de preguntas, pero ¿qué hacemos? Tomamos entonces la pregunta que sea más interesante para esa darle el titular y atraer la audiencia. Que puede ser que el video completo al final sea que se toque ese temita, pero todo el mundo, por saber de qué trata esta gran pregunta, este gran titular, pues ve completo el contenido. En el programa que yo trabajo, Esto No es Radio, se entrevistan a muchos políticos, por ahí han pasado todos. Y la verdad que se le hacen toda clase de preguntas, pero al final tú sabes que hay un tema que es el que le interesa a la gente, que es por el cual el que van a conectar. Entonces tú eso es lo que colocas, quizá no pones la respuesta entera, porque quizá la respuesta fue sonsa, sino pones el pedacito para seducir a la gente. Sí, un teaser, claro. Con respecto a las falacias, ahí veo el dato. Tú dices, según la empresa consultora Gartner, al menos la mitad de las noticias que circulen y expandan por las redes sociales en el 2022 serán falsas, o sea, en este año. En este año, correcto. Los medios de comunicación están tomando en cuenta mucho esta situación que se está dando, ¿no?, de las noticias falsas, y están utilizando diversas herramientas para la verificación de datos. Y precisamente tomando en cuenta que estamos en la era de la posverdad, la era de la fake news, la era de la desinformación, digo yo, nosotros hemos hecho una reforma curricular en el INTEC y hemos introducido una asignatura que precisamente es herramientas para la detección de noticias falsas o desinformación. Y los estudiantes entonces ahí están trabajando con una serie de plataformas y herramientas precisamente para la detección de la desinformación, porque nosotros como periodistas jugamos un papel muy importante. La gente toma decisiones a partir de lo que uno le informa y uno le puede dar vida como también le puede dar muerte. Entonces,
por ser esto tan importante, nosotros hemos establecido esa asignatura en la carrera. Exacto. Una pregunta para usted, sobre todo, porque es la experta y la que tiene más rango aquí entre nosotros. No. Claro No. que Sí, sí, señora. usted es directora Sí, de una señora. carrera. Usted es responsable de formar gente. Mire, yo creo que también las redes sociales han obligado a los periodistas a dar un poco la milla extra. Porque antes, cuando se publicaba algo ya en papel, eso pasaba y se quedaba ahí. Y no necesariamente el que lo leía y sabía que quizá eso no era 100% verdad, tenía la herramienta para escribir que eso no era así o para contrarrestar esa información. Yo creo que el trabajo del periodista hoy en día es mucho más difícil, porque yo puedo subir algo y debajo en los comentarios ponerte, mira, eso no es verdad, yo trabajo en ese banco y ese no es el horario de ese banco. Y tú tienes que inmediatamente o borrarlo o tratar de hacer fe de rata o ver qué puedes hacer. Sin confundirnos, y esto es importante, sin confundirnos, porque recuerden también que las redes sociales se hicieron fue para entretener. Entonces nosotros estamos, evidentemente, con la evolución a nivel periodístico, estamos utilizándolas también para informar, o sea, no nos podemos distraer de esa parte. Y por supuesto está esa interacción, que era lo que hablábamos anteriormente, que el público hoy ya no es pasivo, ya ustedes se van a encontrar con personas que le van a desmentir, inclusive si la información no es correcta, en vivo y a todo color. Y esa es la gran capacidad que se tiene a través de las redes sociales, por eso es importante cuidar mucho lo que bien platicaba la directora, no es esa veracidad dentro de lo más que se pueda y la imparcialidad para que la información sea lo más fidedigna posible y que sea una información con base. Para los periodistas es más, se puede considerar que vamos con más facilidad en el ejercicio y no es así, por esa cuestión, porque la interactividad, la actualización de la información, o sea, debemos de caerle atrás, ¿no? Cada minuto, cada segundo se va actualizando. Ya lo que se informó ahorita puede variar. O sea, hay que buscar ese nuevo dato. Entonces, realmente es más difícil. Y también, maestra, yo creo que el periodista hoy en día tiene que tener más aristas y perspectivas de una historia. Porque al final, y vuelvo y regreso al medio más tradicional con el que crecimos todos, que es el periódico, cuando tú colocabas una historia, ya esa era la historia y se cerraba. Hoy en día te pueden preguntar, y quizás no fue algo que tú incluiste, pero quizás tú deberías de tener la respuesta de una pregunta que tú entendías que quizás no era importante. Por ejemplo, si yo coloco algo sobre este evento y yo pongo esa información, quizá debajo la gente empieza a preguntar, ¿y cómo eligieron a los participantes? Y sería buenísimo que tú, quizá como periodista, pudieras también responder esas cosas. Fíjense que hay un periodismo que se viene practicando mucho y es el periodismo de soluciones, que es prácticamente pues un dilema, un problema que se ha planteado una solución para y por supuesto esta solución que se ha planteado o que se ha incorporado, se le encuentran limitaciones, o sea, uno busca las limitaciones que ahora tiene esa solución y por ahí nos hemos ido metiendo y las redes sociales nos han ayudado mucho a buscar esas limitaciones porque encontramos que la gente puede quejarse, como bien tú dices, o sea, la gente puede decir, sí, pues implantaron esta ley o pasó esto, pasó lo otro, pero yo no estoy viéndome beneficiado por ella, aunque fui parte de lo que fue el problema. Entonces, es algo muy interesante y le está dando voz al público, además que también se ha convertido, las redes sociales hoy en día, y no me va a dejar usted mentir, se han convertido también en fuente, y ahí vamos a aguantar un poco, porque yo, por ejemplo, sé que sucedió un accidente, un ejemplo, y me mandan a cubrirlo, y yo quiero conseguir a la familia de la persona que murió en ese accidente, y me voy a las redes sociales, y logro inclusive, a través de los mensajes, a través de una persona que posiblemente haya colgado un mensaje que dice, descanse en paz, hermano tal, o descanse en paz, el amigo de tal, y utilizo la red social como una fuente para llegar, como un canal para llegar a las fuentes, a lo que me refiero. Entonces sí tienen una gran utilidad y creo que muchos medios tradicionales, y esto lo voy a decir muy seriamente, muchos de los medios tradicionales, inclusive los periódicos, por la falta de costumbre de lectura de las nuevas generaciones, están perdiendo y están temblando a consecuencia de lo que las redes sociales están logrando exponer y dar. Eri, tú sabes, Yuderki y Gaby, algo interesante que está ocurriendo y también a los que están aquí en la audiencia, es el periodismo de datos y el periodismo colaborativo.
caerle atrás a la noticia es un tanto más difícil. Sin embargo, cuando me uno a otro, cuando hacemos una comunidad colaborativa y buscamos información de manera separada, pero después juntamos todos esos datos y revelamos algo importante, eso es muy trascendental y es lo que está ocurriendo ahora mismo en el ejercicio del periodismo. Aquí también, por ejemplo, Alicia Ortega pertenece al consorcio internacional y fue parte del proceso de investigación sobre los Panama Papers, por ejemplo. Muchísimos periodistas de todo el mundo trabajando sobre un mismo tema y descubriendo actos de corrupción en sus países. Interesantísimo. Por ejemplo, nosotros en el INTEC, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, y aquí veo personas que han sido beneficiadas, Wendy Carrasco, del Diplomado Internacional en Periodismo de Investigación. Nosotros ya hemos formado en ese diplomado más de 100 periodistas que están en ejercicio. Bueno, también el profesor Néstor ha sido beneficiado. Cerca, mira, aquí más. Entonces estamos trabajando precisamente fortaleciendo el ejercicio del periodismo, utilizando las plataformas digitales, utilizando estas herramientas para buscar la información, para buscar el dato, para develar lo oculto. Y yo pienso que eso es lo que se tiene que ir haciendo desde la academia, otorgándole herramientas a los periodistas, a los estudiantes que van a ser profesionales mañana del ejercicio periodístico. Y entonces de eso se trata. Y yo pienso que si seguimos en esa línea, tendremos profesionales de calidad y verdaderamente contribuirán a transformar la sociedad dominicana, en este caso, nuestro país. Muy bien dicho. Y responsables, ¿no? Responsables con esa información que es tan importante que el público la audiencia va a recibir. Les voy a dar el tiempo que es necesario, o sea, lo que necesiten para hacer su ponencia. Adelante, directora, yo creo que... ¿Vamos? ¿Sí? Estamos abiertas a preguntas. Sí, está. Venga. Oh, perdón. Un momento. No estamos abiertos todavía a preguntas, discúlpame. Creo que me acaban de decir que las tienes tú, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una cosa, si ustedes, algún otro comentario que quieran hacer al respecto, ¿estamos bien? Gaby dice, No, que yo prefiero escuchar la pregunta para hablar de lo que le interese. Bueno, ahora vamos con las claro. preguntas. Discúlpame, antes de entrar a la parte de las preguntas, ¿verdad?, y respuestas, a mí me gustaría compartir con ustedes, porque me puse a buscar, ¿no?, la definición de lo que es un influencer y los principios, ¿verdad?, o las cualidades indispensables del periodista. De acuerdo a una experta en marketing digital, Ana Zamora, en su página web incluso, ella define lo que es el influencer, que es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto. Son personas carismáticas y agradables, tienen facilidad para la comunicación, suelen ser auténticos y entienden a la perfección el tono que deben usar, son versátiles al crear su contenido. Existen muchísimas categorías de influencers. Por lo regular cuentan con un gran número de seguidores y suelen aceptar colaboraciones con marcas a cambio de dinero o algún intercambio del producto. Esas son las características fundamentales del influencer. El periodista, y yo quise buscar el decálogo de Javier Darío Restrepo, el fenecido periodista colombiano, que en su decálogo del buen periodista cita las 10 cualidades indispensables para el ejercicio de un buen periodista o de un buen periodismo. El buen periodista ha de ser ante todo una buena persona. El buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión. Felicidades a todos los periodistas hoy en el Día Nacional del Periodismo. Ha de estar orgulloso de su profesión. Miren, yo me emociono. Miren, yo duré 17 años como reportera en el periódico Hoy. Y siendo reportera, iba a las calles, ¿no?, a buscar la noticia. Y llegaba emocionada.
Y me decía una compañera, pero tú tan vieja ya en el periodismo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Digo, miren, me siento bien porque todavía no he perdido la capacidad de asombro y porque todavía siento la pasión de ser periodista. He llegado con una noticia, con un palo, y estoy emocionada porque voy a escribir sobre ese palo. Voy a escribir sobre esa historia humana. Y entonces, eso es ser orgulloso de llevar esta profesión tan digna, el mejor oficio del mundo. Bravo. Otras de las cualidades del periodista, según Javier Darío Restrepo y que comparto, es que el buen periodista es un apasionado por la verdad. El buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. El buen periodista es autocrítico, el buen periodista elabora conocimiento y lo comparte. El buen periodista hace periodismo con un objetivo. Esto consiste, según Gabriel García Márquez, en cambiar algo todos los días. Y según Kapuscinski, el verdadero periodismo es intencional, es decir, que se fija en un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. El buen periodista tiene el sentido del otro, respetuoso, humano, ponerse en la piel del otro. El buen periodista es independiente, o debe intentar ser independiente, digo yo. El buen periodista mantiene intacta su capacidad de asombro. Ese es el decálogo de Javier Darío Restrepo. Vamos a darle un aplauso a él. Para muchos, Javier Darío Restrepo es el padre de la ética periodística. Qué buen periodista. En paz descanse. Gracias. A ver, muy bien. Las preguntas vienen del público, ya las tenemos aquí escritas, ¿no? Las tienes ahí contigo. Sí, hemos recibido algunas de las preguntas que ustedes han hecho a través del mecanismo en el que hemos utilizado para ello. Realmente en este tema, acerca de periodistas o influencers, esta es la diversidad. La conferencia y el panel se han unido hoy porque ha sido simultáneo, los panelistas con el conferencista. Y pega muy bien con el tema cuando nos referimos a la diversidad, los medios digitales, las redes sociales y demás. Haciendo alusión a la parte donde la maestra Rosa Alcántara nos habla de la imparcialidad, de la objetividad, si bien es cierto, resalta que no podemos tener un nivel de interpretación cero frente a lo que sucede, porque somos personas antes de ser periodistas. También es cierto que podemos estar apegados al pastel de la verdad y a lo que es el criterio periodístico, que en esta parte, como explicaba la maestra, son puntos, son técnicas que cada periodista debe asumir y debe respetar al momento de pasar la información. En relación a captar la información, a captar la atención desde una información en específico, la clave está en cómo hacer interesante lo importante. Esto cuando se resaltaba la parte de resaltar, ya sea por una vía o por otra, cuando se trata de un contenido. Entonces, debemos preguntarnos, cuando se utiliza la parte de influencers, ¿quiénes están siendo nuestros influencers? ¿Qué informaciones estamos recibiendo? Porque los medios tradicionales, como suelen llamarse, también tienen sus medios digitales, sus redes sociales. Y en ese momento, cuando vemos en las redes sociales o en los medios digitales una información de un medio tradicional, es ese medio que nos lo está diciendo. Y cuando nos llega una información, lo primero que debemos preguntarnos, principalmente si somos periodistas, ¿quién me lo dice? ¿De dónde viene? ¿Por qué me llega esa información? Es decir, que siempre las técnicas, el criterio y el apego a los procesos que debemos aprender como periodistas están apegados siempre a ese nivel de interpretación que debe estar apegado a la verdad. Veamos algunas de las preguntas que le haremos al conferencista y a los panelistas que hoy hemos recibido a través del código QR. ¿Qué puede aprender un periodista de un influencer y viceversa? Qué interesante. Yo voy a responder esa pregunta. Yo creo que el periodista tiene como tarea, hoy por la cantidad de información a la que nos estamos enfrentando a través de las redes sociales, que aprender tal vez
darle la cantidad de importancia que le vamos dando a los datos y entender cómo el público, la audiencia, está asimilando estos datos. Que el influencer tiene esa gran capacidad de lograr entender qué es lo que quiere su audiencia, qué es lo que quiere su público y, por supuesto, sin perder nunca, evidentemente, esa gran responsabilidad de informar. Yo creo que eso es importante, aprender uno del otro, retroalimentarnos, ¿no?, con esa información y, por supuesto, sin olvidar nuestra condición de periodistas, ¿no? Podemos, sí, adelante, Yodelis. Bueno, los periodistas, como bien decía, tienen el compromiso de investigar para darle información veraz a las personas que consumen, pero van más globalizado porque la noticia es para todos, mientras que en el caso de los influencers están dirigidos a un público en específico que consume eso que tú comunicas, ya sea tú, en mi caso, que tengo un gran número de mamás que están viviendo al igual que yo el proceso de criar, de darle camino a un bebé, a una niña, entonces es como más cerrado, mientras que cuando ya es un periodista, pues la información es muchísimo más abierta y es un compromiso de igual manera, de gran tamaño, porque de una manera o de otra vas a llevar información que puede ser utilizada de manera positiva o negativa, pero también influencias en el comportamiento de muchas personas a través de lo que compartes en las redes sociales. Gaby, ¿tienes algo que aportar en esta pregunta? Yo creo que ambas cosas tienen que aprender a convivir porque están en el mismo ecosistema. Yo creo que así como siempre ha sido importante el buen escribir del periodista, el utilizar las palabras correctas para que eso sea atractivo, es muy parecido a lo que hace el influenciador, tratar de hacer un contenido que para esa comunidad sea atractiva. Entonces yo creo que al final el periodista tiene que, y siempre ha sido un poco influenciador, porque ha tenido que llevar una noticia, además es responsable de lo que piensa mucha gente, y al mismo tiempo tiene que tratar de lo que haga para televisión o para prensa escrita, tiene que ser también digerible para la gente. Así es, tenemos una segunda pregunta que podemos orientarla a la maestra Rosa Alcántara, ya que durante el panel y su intervención se refirió en varias ocasiones a la imparcialidad, a la credibilidad, a la verdad. ¿Cómo te esfuerzas, asimismo nos lo pasa quien hace la pregunta, para ser imparcial y objetivo? Respondiendo a los intereses de la gente. Esa es la clave. Cuando uno tiene la responsabilidad de orientar, de informar, es como decía, ¿tú das vida o das muerte? Por ejemplo, el impacto que ejerce un influencer o un periodista sobre la vida de los otros es incalculable. En un programa de radio que tengo, La Verdad Ante Todo, precisamente una señora me llama y me dice que quiere poner una denuncia porque su hijo de 23 años fue asesinado en Bávaro. Ella me dice, cuando me llama, haciendo alusión a una palabra bíblica, la palabra os hará libre. Ella dice entonces que incluso menciona el nombre del fiscal que supuestamente no le recibió la querella. Entonces, uno tiene también que poner los límites a ser objetivo, el tema de la objetividad y la imparcialidad, porque tampoco no podemos, por ser objetivos, ser imparciales y llegar a la veracidad, dañar también personas y reputaciones. Es decir, que eso tiene también sus bemoles. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cosas. Yo insisto en que es muy difícil tú ser totalmente imparcial, ser totalmente objetivo y ser totalmente veraz, porque hay hilos que te dividen. Como acabábamos de decir, tenemos
Estamos formados de emociones e interpretaciones. Tiene que haber por lo menos, aunque sea un porcentaje bajito de interpretación en la información que transmitimos. Esta pregunta estaría orientada hacia Eric. ¿Cuáles fueron sus mayores retos a la hora de convertirse en influencer, periodista y trabajar para una cadena de radio y televisión? Yo creo que es la pregunta que nos hemos hecho desde el principio, o sea, cómo dividir las tres cosas, ¿no? Cómo dividir el lograr atraer una audiencia proveyendo la información que a mí me gusta, evidentemente, que es como lo hace un influencer. El influencer inicia dándole al público, lo que bien decías tú, Gaby, lo que el público quiere y busca, y conociendo a esa audiencia, que se hace muy difícil a través de un periódico, a través de una cámara de televisión, conocer esa audiencia si no lees constantemente esos ratings, que hoy por hoy se dan minuto a minuto. Creo que el mayor reto ha sido en todo esto, uniendo esas esas dos facetas iniciales, es precisamente la credibilidad. Yo creo que al final del día nuestro trabajo, como bien decía la directora, nuestro trabajo como periodistas es ser lo más veraz posibles, lo más objetivo posible, y se complica al momento de tratar de ser influencer. Otro de los grandes retos que viene con esa última porción de la pregunta, que es lograr entrar a una cadena a trabajar y que la cadena te permita, por lo que tú traes de bagaje, tener marcas que se unan a ti siendo periodista, es muy difícil, casi nunca se logra, y tuve esa gran ventaja de poder unir, ¿no? esas dos, por eso estamos haciendo la conferencia de hoy, porque sí logré unir lo que es al influencer y al periodista, o sea, informar sin tener que necesariamente alejarme de lo que es una marca o una comercialización. Y así más o menos es como lo hemos trabajado hasta el momento.